A través de la palabra, el corazón se enciende en el fuego de Dios. Para siempre y siempre sea la gloria. Que se escuche hasta los cielos. Que se escuche hasta los cielos. Sea la honra y el poder. Aleluya. Está sentado en el trono y al que vive para siempre y siempre sea la gloria. Sí, Señor, sí. Sea la honra y el poder. Sí, Señor. Antes de seguir en este tiempo de adoración y antes de entrar en un tiempo breve de oración, abre tus ojos un momento. Abre tus ojos un momento para decirte que tal vez en algún punto de tu vida el fuego se ha apagado, que en algún momento han venido problemas y situaciones que te han hecho olvidar el llamado y el ministerio que Dios te ha dado. Pero cuando Dios habló y Dios dijo, Elías se encendió. Cuando Dios habló y Dios dijo y encendió una zarza, Moisés se encendió. El fuego de Dios encendió a la iglesia del primer siglo. Y cuando estamos orando y estamos clamando delante del Señor, el fuego aún en medio de la transmisión, Dios se manifiesta y el poder de Dios obra. Hay palabras que Dios entrega, hay palabras que Dios habla y encienden algo en nuestra vida y cambian todo nuestro ser. Piensa en ese glorioso momento cuando vamos a estar delante de Él y le vamos a entregar las coronas. Pero ahora estamos aquí edificando su iglesia. Las puertas del infierno no van a poder contra la iglesia de Jesucristo. La iglesia va a prevalecer. Él la fundó hace más de 2000 años. Él la construyó y ha soportado las adversidades, ha soportado todas las pruebas. Y hoy le podemos decir al que está sentado una vez más, y cuando tú cantas, algo va a pasar. La atmósfera de Dios se va a manifestar, van a fluir milagros. Dios estará haciendo algo. Adoremos juntos al Señor. Ahí, Señor, en la transmisión también. Toca las vidas. Toca las vidas, Señor. Mientras te adoramos, fluye en medio de nosotros. Siempre y siempre. Aquí estamos. Construyendo la iglesia. Edificando en la enseñanza de los apóstoles. Está sentado en el trono, ya que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, ya que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero que usted vaya a la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 10 al versículo 15. Primer carta a los Corintios, capítulo 3, verso 10 al versículo 15. Ahí mantenga su Biblia abierta porque vamos a estar reflexionando en estos minutos acerca de lo que Pablo nos está comunicando en estos versículos. Comenzamos hace ya varias semanas el estudio de la primera carta a los Corintios y apenas estamos en el capítulo 3 y hoy corresponde estudiar estos versículos del verso 10 al verso 15. Bueno, sin más, hermanos, no sé si usted se ha hecho la pregunta, ¿qué es la iglesia? Y hay distintas perspectivas o formas de definir lo que es la iglesia. Algunos consideran que la iglesia es el lugar físico de reunión
Y hay quienes consideran tan sagrado ese santuario que llegan a un punto muy extremo de cuidar el lugar. No estoy diciendo, y espero que nadie me malinterprete, que no debemos dar reverencia o no debemos cuidar la casa de Dios. Por supuesto que sí. Si nuestra casa la cuidamos, la casa de Dios o lo que hemos nosotros adoptado, en nuestro caso, como una iglesia, un lugar físico de reunión, tenemos también que mostrar respeto hacia el lugar. Otros señalan que la iglesia es la denominación o la forma en cómo la sociedad o el gobierno los identifica. Hay iglesias que son AR, asociaciones religiosas, hay iglesias que son asociaciones civiles, hay distintos marcos jurídicos para definir lo que es la iglesia. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia está formada por todos los creyentes de todos los tiempos. En palabras del apóstol Pablo, la iglesia está conformada por todos aquellos que han sido reconciliados con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. En la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 10, Pablo dice: porque si siendo enemigos, éramos enemigos usted y yo de Dios, fuimos reconciliados por Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Así que la iglesia está compuesta por todos aquellos que hemos creído el mensaje de Jesús y que hemos depositado nuestra fe en esa obra incomparable que solo Él pudo hacer. Así que la Biblia, para ayudarnos a entender qué es la iglesia, utiliza un lenguaje metafórico y diversas ilustraciones para que podamos nosotros mirar cada uno de los aspectos que describen a la iglesia. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, encontramos la metáfora de la iglesia como una familia. Así que cuando nosotros aseveramos que somos una familia, nuestro sustento tiene una base en la Escritura. Decimos que pertenecemos a esta gran familia, que somos una familia. Y de hecho, el concepto de familia como iglesia o esta forma metafórica de describir a la iglesia en los últimos años se ha popularizado. Si usted entra a los distintos sitios sociales o redes sociales de las iglesias, ahí encontrará que todos están utilizando, o en la mayoría, están utilizando el concepto de familia. Y nos sentimos bien, hay una comprensión del concepto, nos sentimos en calor, nos sentimos en seguridad. Así que es fácil relacionar la iglesia con el concepto de familia, pues desde que nacemos estamos en el entorno familiar. También la Escritura dice que somos ramas de vid. En Juan 15:5 se hace esta afirmación. También dice la Escritura que la iglesia es un olivo, que la iglesia es la esposa de Cristo. Se dice que somos el cuerpo, y en 1 Corintios 12, más adelante Pablo también nos va a hablar de esta manera metafórica. En la semana anterior, en el verso 9, se ha señalado que la iglesia es como un campo sembrado y que el crecimiento lo va a venir a dar el Señor. Allí en ese campo muchos habrán de participar, cada uno hará una tarea específica, pero el crecimiento viene de parte del Señor. Y al final del versículo 9, en ese mismo lenguaje ilustrativo, Pablo dice que la iglesia es un edificio. En otras palabras, lo que Pablo nos está diciendo es que al igual que el edificio tiene características que lo distinguen, la iglesia del Señor también podrá tener características que nos ayuden a entender su naturaleza, su propósito, la función que tiene en este mundo perdido. Si bien mencioné algunas de las metáforas o ilustraciones en el Nuevo Testamento, la lista es muy amplia. Hay muchas otras formas de poder entender el concepto de iglesia. Para que no mantengamos un concepto equivocado, necesitamos reflexionar y estudiar e indagar sobre cada una de estas metáforas que nos ayudarán a mantener un equilibrio de lo que la iglesia es, y no vamos entonces a comenzar a pensar qué es la iglesia desde un aspecto meramente humano. Nuestro pensamiento tiene que ser como Cristo,
Pablo dijo que tenemos la mente de Cristo. Tenemos que aprender a pensar entonces bíblicamente. Tenemos que aprender a definir el concepto de la iglesia desde los ojos de la Biblia. Y los versículos 10 y 11, que es lo que hoy nos van a ocupar, nos hablan acerca de las funciones que los edificadores tienen. Pues bien, si nosotros estamos construyendo nuestra vida espiritual de manera individual en la roca que es Cristo, y es algo que muchas veces esto se ha mencionado, ahora en esta porción de la Escritura se habla de la edificación de manera colectiva. Si tú te estás edificando y tu vida espiritual está siendo construida de manera individual, ahora se trata de trabajar en equipo. Lo que nosotros vemos es que a los mexicanos le cuesta trabajo a los mexicanos trabajar en equipo. Los deportes que están relacionados con el esfuerzo que se tiene que hacer de manera colectiva son deportes en los que regularmente los mexicanos fracasan o fracasamos. En el fútbol, en el básquetbol, en el béisbol, no somos potencias mundiales. No somos modelos que otros quisieran seguir. Quizá algunos países sí siguen estos modelos, pero no estamos en esos niveles que nos gustaría tener. Así que lo que Pablo está hablando acá es que debemos nosotros considerar el trabajo en equipo, la manera de edificar la iglesia. Y Corintios comienza en el verso 10 señalando: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está, el cual es Jesucristo. Así que, como lo he dicho ya, la metáfora o la comparación de la iglesia en este verso tiene que ver con el hecho de la construcción de un edificio que alguien se ha propuesto levantar. Y aquí en el verso 9 aparece esa mención. Dice Pablo: vosotros sois el edificio de Dios. Usted y yo somos el templo. La iglesia de los Corintios era ese edificio que tiene una pertenencia. La iglesia le pertenece a Dios. Y estos versículos nos van a ayudar a explicar la función de los colaboradores en esta magna construcción. Los edificadores solo son estrategas, son dirigentes de la gran obra que Dios les ha confiado. Los peritos arquitectos, y esa es la palabra que Pablo usa para hacer una descripción de su propia responsabilidad, ellos tienen que cuidar los detalles más mínimos que se puedan gestar en la construcción de la iglesia local. Pero la construcción a la cual se refiere es una construcción espiritual. En este caso son los corintios que están siendo construidos y edificados a través del mensaje de Jesucristo resucitado y crucificado también. Pablo vino a establecer el fundamento, y cabe decir que Pablo no diseñó el fundamento, no nació en la mente ni en el corazón de Pablo el crear el fundamento. Lo único que Pablo hizo fue tomar ese fundamento y lo colocó entre la gente de Corinto, entre aquellos que escucharon el mensaje de la predicación y que para algunos parecía una locura. Se centró el mensaje en Jesús. Fue un mensaje cristocéntrico acerca de lo que el Señor hizo. En la declaración de Mateo 16, verso 18, Cristo dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, que el fundamento, y Pablo termina diciendo en el verso 11, que Cristo es el fundamento de la iglesia. En las enseñanzas que el Señor nos ha transmitido a través de los mensajeros que Él ha enviado por muchas generaciones, profetas, reyes, sacerdotes, maestros, pastores, evangelistas, misioneros, es a través de esa enseñanza, en la afirmación y en la declaración de las doctrinas, es ahí en donde el Señor está edificando a su iglesia. El trabajo misionero del apóstol Pablo dio como fruto la iglesia de los Corintios. Él fue el pionero de esa obra, él fue el iniciador, y les está entonces escribiendo la carta porque ellos están comenzando a ir por un camino equivocado. En ese lugar Pablo estableció
la predicación del mensaje del evangelio. Pero después de Pablo vinieron otros hombres, como fue Pedro y como fue Apolos, para continuar el trabajo que Pablo había iniciado. Así que estos que vinieron después, que es Pedro y Apolos, le van a dar una continuación a lo que Pablo ya fundamentó, a lo que él ya enseñó. Así que la iglesia ya estaba. Es como cuando viene alguien a una ciudad y edifica una iglesia, levanta la iglesia. Los siervos de Dios somos personas transitorias. La obra de Dios continúa aun cuando sus siervos no continúen. Si Dios los manda a traer a su presencia, si Dios los mueve a otro lugar, la obra del Señor sigue adelante. Juan Wesley declaró en cierta ocasión que Dios entierra a sus siervos, pero que su obra continúa. La obra le pertenece a él, la obra tiene continuidad. Y así que la edificación que Pablo hizo, el fundamento que tuvo la iglesia, tuvo una continuidad en los que vinieron después. Este proceso contiene una advertencia también. El Señor dijo a través de Pablo: miren, que cada uno edifique en el fundamento correcto. No vengan a edificar sobre un fundamento equivocado. Es decir, que esto es muy parecido a la carrera de relevos. Seguramente has visto ese deporte en las Olimpiadas, en donde hay 4 competidores y llevan en su mano algo que se llama estafeta o testigo. Así se llama lo que ellos llevan en la mano. Y van corriendo 100 metros o según la cantidad de metros que la disciplina determina. Y van pasando, tienen que tener estrategia, técnica, velocidad, preparación. Y entonces va de una mano hacia otra. Y cada uno va tomando la estafeta o el testigo. Y hasta que el último lo tome y pueda llegar hacia la meta. De eso se trata. Nosotros como creyentes hemos recibido una herencia. Estamos recibiendo un relevo. Alguien fundó esta iglesia, alguien fue pionero, alguien puso los cimientos en esta obra, pero después vino alguien más para darle continuidad. Después llegó alguien más para seguir el trabajo de la sobreedificación. Pero esta iglesia, al igual que todas las iglesias, deben estar fundamentadas en la verdad y en la enseñanza del evangelio de la palabra de Jesús. Tenemos que ser bibliocéntricos, cristocéntricos, tenemos que estar fundados en el poder del Espíritu de Dios. Esta iglesia es del Señor. Usted le pertenece a Dios, ha sido comprado y lavado con la sangre del Señor. Y Pablo nos menciona que debemos tener cuidado entonces con las enseñanzas o con el fundamento para no cambiar y que la edificación no se derrumbe. Cuando alguien hace un primer piso y viene la preparación para un segundo piso, se tiene que verificar, hacer una supervisión para ver que esa edificación en el segundo piso pueda ser soportada por lo que está en la primera planta. Hay preparaciones en ocasiones que se hacen que no permiten que haya una segunda edificación. Hay espacios desperdiciados. Hay situaciones que por un mal cálculo, por una mala apreciación, por una mala manera de accionar, pues ya no permite eso, que haya una segunda edificación. Hay iglesias que han permitido que las enseñanzas equivocadas entren, se filtren en la iglesia, y esto rompe los fundamentos. Una iglesia famosa en donde el reconocido pastor Dante Gebel estuvo ministrando por algunos años la Catedral de Cristal. El famoso doctor Schuller fue el fundador de este edificio monumental, que incluso fue motivo de distintos videos y reportajes que le realizaron por la obra maravillosa y excelsa en la arquitectura que esta iglesia tiene. Aún en uno de los capítulos de aquella famosa serie de Los Simpsons sale esta iglesia representada. Esta caricatura es una especie de mofa que hacen acerca de la vida americana. Y ahí está la iglesia del pastor Schuller. Pero comenzaron en algún momento a infiltrar doctrinas equivocadas, enseñanzas sobre la mente y la declaración positiva. Todo está en la mente y todo lo puede controlar la mente. La mente tiene una capacidad limitada. Es Dios quien controla las cosas. Es el Señor quien hace todo. Doctrinas que comenzaron a distorsionarse. Doctrinas que comenzaron a dañar.
Y cuando vinieron relevos como el pastor Dante para intentar recomponer todo eso, era demasiado tarde. En las construcciones, en los edificios que se construyen, hay quienes intentan también poner trabas y tratar de mantener el edificio en pie y tratar de arreglarlo. Es más difícil poder recomponer lo que se hizo mal que comenzar desde cero y construir un edificio. Así que Pablo dice en Efesios 2:20 que todos los miembros de la iglesia son o somos un edificio y está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Tú y yo somos ese edificio. Pedro dice en su primer carta en el capítulo 2, verso 1 al 5, que somos ladrillos, somos piedras vivas, pero la piedra principal es Jesucristo. Él nos tomó, tú eres un ladrillo y lo fue colocando para que la iglesia del Señor haya sido edificada. Así que el trabajo de los edificadores es supervisar que todo marche en orden, que todo esté bien. La construcción de una casa puede entonces ayudarnos a entender, como lo he mencionado ya, lo que el apóstol Pablo dice. El edificio entonces que se construyó tuvo un fundamento sólido. La iglesia tiene que tener cuidado, hermanos, con las enseñanzas, porque eso puede debilitarnos, desestabilizar lo que se ha levantado. Las ideas extrañas que nos están alejando del propósito y de la verdad de Dios van a atentar directamente con nuestra vida espiritual y nuestra integridad y nuestra santidad en el Señor. Seamos diligentes y no edifiquemos sobre la arena. Seamos diligentes y edifiquemos sobre la roca que es Jesucristo. Seamos diligentes y construyamos sobre la verdad de la palabra, aunque esta verdad duela, aunque esta verdad vaya más allá de lo que las palabras humanas pueden provocar y hacer, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta los tuétanos, a las coyunturas, a la unión donde un hueso y otro se unifican. Ahí la palabra de Dios llega, la palabra de Dios penetra y va más allá de lo que nosotros podemos pensar. Así que la función de los edificadores es esta. Pero los edificadores necesitan un material. Ellos necesitan tomar materiales. Y el verso 12 y verso 13 dice esto: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, y luego dice plata y piedras preciosas, y otros van a edificar con madera, con heno y con hojarasca, la obra de cada uno se manifestará, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra, cada uno cual sea el fuego, la probará. El material que se utiliza para construir puede ser un material fuerte o un material débil. Puede ser un material caro o un material barato. Puede ser un material duradero o un material perecedero. Puede ser un material de calidad o un material de poca calidad. Algunos van a edificar con oro, van a edificar con plata y con piedras preciosas, pero otros habrán de edificar con madera, con heno y con hojarasca. No sé si usted ve el contraste. Son materiales que son inflamables, pero hay otros materiales que no son inflamables, sino que más bien cuando el oro es pasado por el fuego, se purifica, se perfecciona. El oro es una piedra que extraen de una mina fea, horrible, ante nuestros ojos, poco expertos de los que realmente son conocedores de esta materia. Pero cuando es procesada y cuando esa piedra está colocada en las manos correctas y pasa por un trabajo y pasa por el fuego, eso se convierte en joyas que después las personas adquieren y comienzan a mostrar a los demás. Son joyas que han sido pulidas. El fuego pule el oro. Estos materiales entonces son buenos materiales. Pero estos materiales serán probados por el fuego, tanto unos como otros. Esto también nos habla y es un contraste de los diligentes y de los negligentes. Esto tiene que ver con la palabra. El fuego del cual se menciona aquí es la palabra de Dios. La palabra de Dios es fuego. El Espíritu de Dios es fuego. La presencia de Dios es fuego. Elías oró y el fuego descendió. El Señor ha dicho que habrá de mandar fuego. Hoy cantábamos que el Señor mandara fuego. Porque el fuego purifica. El fuego nos santifica. El fuego de Dios nos enciende.
Había un fuego en el corazón de Jeremías y dijo, luché para apagar este fuego, pero el fuego no se apagaba. Había un fuego en una zarza cuando Dios mandó a traer a Moisés y a él le sorprendió que la zarza no se consumía, pero era un fuego que estaba encendido. La iglesia del libro de los Hechos nació en el fuego de Dios y la iglesia del Señor sigue estando en ese fuego que el Señor nos ha dado. Y entonces dice el texto, el día la declarará. Está Pablo mirando en el futuro. Es una expresión escatológica de lo que habrá de pasar en el tribunal de Cristo. Pablo está llegando a ese momento en donde habrá un juicio y en donde todos habremos de comparecer en el gran trono del Señor. Allí estaremos delante de Él esperando el turno. Allí estaremos postrados en algún momento. Ahí estaremos ante la imponente presencia del Señor. Ahí en el tribunal de Cristo, en donde las obras serán probadas. Y Pablo lo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, en el versículo número 10. Nos está haciendo referencia el apóstol de lo que el Señor habrá de probar. Y dice que cada uno habrá de recibir una recompensa según las obras buenas o malas que haya hecho. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 10. Así que en aquel día, en aquel momento escatológico, en aquella situación, en aquella temporada, habremos nosotros de comparecer delante del Señor. Lo que los materiales representan en la edificación de la iglesia de Cristo son aquellas acciones y aquellas obras que nosotros estamos mostrando. Si bien debemos aclarar que no vamos a ser salvos por obras, Dios ha venido a través de su Hijo Jesús. Y en Efesios 2, 8 y 9, Pablo nos ha dicho que por gracia somos salvos por medio de la fe en Jesús. No es por obras. Pero Santiago, aunque parece que hay una aparente contradicción entre lo que Pablo habla y entre lo que Santiago dice en su epístola, en realidad es un complemento entre un pensamiento y otro. Porque las obras sí son necesarias, debido a que no podemos decir que tenemos fe en el Señor y mantenernos inertes. No podemos decir que creemos en un Dios que cambia y no llevamos la manifestación de esos cambios y de esas obras tan maravillosas. La verdadera religión, dice Santiago, es ayudar a las huérfanas, a las viudas, a los huérfanos. La verdadera religión tiene que ver con lo que Jesús declaró en el Sermón del Monte, aquellas bienaventuranzas de Mateo 5. La verdadera religión se encierra en aquellas acciones y en aquellos actos que vamos nosotros a mostrar y a manifestar hacia los demás. Así que cuando alguien tiene sed, nosotros le damos un vaso de agua. Si alguien no tiene vestimenta, lo vestimos con ropas. Si alguien no tiene que comer, con generosidad podemos extender nuestras manos para ayudarle y que él pueda también comer. Si alguien necesita la compañía, vamos a mostrar el compañerismo con ellos. Y eso tiene que ver con la declaración de Jesús al decir, por cuanto lo hiciste a ellos, lo hiciste conmigo directamente. Porque algunos preguntarán y se cuestionarán, ¿cuándo tuviste hambre? ¿Cuándo estuviste desnudo? ¿Cuándo tuviste frío? ¿Cuándo tuviste sed? Y el Señor dirá, por cuanto lo hiciste a otros, me lo hiciste directamente a mí. La verdadera religión entonces mostrará obras, y las obras de los creyentes serán probadas por fuego, a través de la luz de las palabras. Lo que nos estamos encontrando aquí son aquellos que ejercen acciones u obras buscando un interés. Hay quienes están haciendo obras tratando de hacer las cosas para que otros los vean. Actuamos con hipocresía, con fines egoístas y con fines personales. Pero también algunos hacen obras con sinceridad, con amor, con justicia, con verdad, tratando siempre de glorificar a Dios. Hay cosas que pueden parecer muy buenas ante nuestros ojos. Ayudar a alguien en necesidad, llevar un plato de comida a los que no tienen. Pero algunos lo hacen con la intención de que otros los vean y les aplaudan. Hay quienes están tratando de manifestarse al mundo, están actuando de manera egoísta con un interés personal.
Y esos son los que están construyendo con madera, con heno, con hojarasca. Pero hay otros que en sus acciones, que en sus motivos, que en sus actos generosos, que en las cosas que hacen a favor de otros, están ellos mostrando su oro, están mostrando la plata y las piedras preciosas, están mostrando a través de eso glorificar a Dios. Por eso el texto nos dice, o en el Nuevo Testamento encontramos más bien, que las cosas que hagamos las hagamos para el Señor y no para los hombres. Que las cosas que hagamos siempre, comer, beber, descansar, cualquier cosa, todo para la gloria del Señor. Es lo que la Biblia nos está diciendo. Porque cuando hacemos las cosas para la gloria de Dios, estamos construyendo con materiales de calidad. No materiales perecederos ni baratos. Estamos construyendo verdaderamente y edificándonos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia que le pertenece a Él. Así que, queridos hermanos, lo que podemos también mirar aquí es aquellos que entran en un estado automático de hacer las cosas. Venir a la iglesia, levantarse, estar allí el domingo peleando en la mañana para llegar a la iglesia y venir y levantar las manos y buscar la presencia de Dios y sentir que hay una imposibilidad. Cuando olvidamos que en la mañanita nos peleamos o tuvimos alguna situación que no nos permite ahora que esa presencia maravillosa del Señor fluya. Así que hay quienes han perdido la pasión. Es servir por servir. Es estar por estar. Es ser parte por ser parte. Es cantar por cantar. Es recitar por recitar. Es sentarse por escuchar la palabra por sentarse. Es cambiar sin cambiar, hacer sin hacer. Es engañarnos, en cierto sentido, a nosotros mismos. Pero lo que en realidad dice el texto es que aquellos que edifican con oro, plata y piedras preciosas, vienen todos los días a la casa de Dios con una expectativa. Vienen con una acción de gracias. Vienen no pensando en el predicador del momento, ni en lo que habrán de cantar ese día los que nos llevan a la presencia del Señor a través de las alabanzas. Vienen para conectarse con Dios. Vienen para darle la gloria a Él. Vienen sin importar si hay lluvia, si hay sol, si tenemos 36, casi 38 grados de temperatura, sin importar las condiciones, sin importar si tenemos un edificio o no tenemos un edificio, sin importar lo que esté pasando alrededor. Vienen movidos por el Espíritu de Dios. Hay un fuego, hay un combustible en sus corazones que los levanta. Hay algo que los está inspirando para adorar a su Rey. Hay algo tan penetrante en sus vidas. Quieren no sentir ese fuego, pero el fuego es mayor que ellos. Tienen una necesidad y un deseo y un hambre tan grande por la presencia del Señor que han decidido buscarlo. No vienen obligados por sus padres, por compromiso, por interés, por quedar bien. Vienen porque hay un motivo en su corazón y hay un fuego que no los deja en paz. ¿Con qué estamos construyendo la iglesia de Kairos? Tenemos un doble desafío. Una construcción delante de nosotros, un edificio, un lugar. Un santuario, una casa. Pero todos, aun cuando ya tienen un edificio, un gran edificio o un edificio modesto, siguen construyendo, siguen edificando. Porque somos los ladrillos vivos, las piedras vivas. Honro al Señor, que a pesar de nuestras limitaciones, a pesar, como lo he dicho ya, que no tenemos una estructura, un templo, un lugar, sé que Dios nos los va a dar. Sé que Dios hará la obra. Sé que de Dios es la obra. Sé que a Él le pertenecen las cosas. Sé que Él proveerá, como dijo Abraham. Pero entre tanto estamos edificándonos. Aquí estamos. Somos la iglesia viva, la eclesia. Aquella iglesia que se moviliza, iglesia o eclesia, los llamados a salir fuera, los enviados por el Señor, para no estar solo en cuatro paredes, para no estar solo en una ubicación geográfica. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos aquí para cumplir una función. Estamos aquí para hacer contención al mal. Estamos aquí para sanar a los que han sido lastimados. Estamos aquí para brillar en medio de la oscuridad. Estamos aquí para poder vencer el mal con las cosas buenas.
Estamos aquí para alumbrar a otros en su caminar. Y nuestras obras se habrán de manifestar. Finalmente, hay funciones, hay materiales, pero hay premios para los edificadores. El verso 14 y 15 dice esto. Si permaneciere, esto tiene que ver con continuar, la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Oiga, si la obra de alguno se quemare, eso es claudicar, continuar y claudicar, detener la obra, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Mire, los edificadores serán salvos. Tanto los diligentes como los negligentes, ambos serán salvos. Los que construyan con heno, con madera y con hojarasca, como los que construyan con oro, con plata y piedras preciosas. Los dos tendrán salvación de Dios. Aunque a veces vengan a los cultos y el pastor venga y predique, porque nadie espera que alguien venga a predicar de mala manera, o sin esa energía y esa vitalidad, o sin esas ganas o esa pasión. Pero aunque venga ese día y sus obras que muestre no sean buenas, sean deficientes, y cuando alguien sirva a Dios, sirva así como en automático les decía, casi obligado, deficiente, sin pasión, sin ganas, sí, ellos serán salvos, tanto unos como otros. Es lo que aquí dice el texto. Entonces, al igual que usted, yo me posiciono y me detengo un momento y digo, así que chiste. ¿Han oído alguna vez esa frase? No, pues así que chiste. No se vale así. Yo me esfuerzo, hago obras, manifiesto mi verdadera identidad como cristiano, le echo muchas ganas, le doy con todo, estoy temprano en la iglesia. Dios sabe, conoce mi corazón que lo que hago es sin interés, sin malicia, sin orgullo, sin ninguna pretensión equivocada. Y entonces, pues mejor soy de los cristianos promedio. Porque de los que construyen con estos materiales de baja calidad, cabe decirlo, con mucho amor, que son muchos en el cuerpo de Cristo. Oiga, Cristo vive. Los edificadores, que son responsables y los irresponsables, los que le ponen interés, como lo dijimos, los que hacen las cosas con excelencia y los que hacen las cosas al ahí se van, en la infinita misericordia de Dios, alcanzarán salvación. Así como usted me ve ahora, así me quedé yo cuando estudiaba este pasaje. Esta afirmación me lleva a mirar el carácter elevado de Dios en su misericordia. Una misericordia que no tiene límites. Esto me ayuda a entender que es de los que, estos son de los pasajes que impactan el corazón al pensar que Dios salva, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A pesar de esas bajas notas, si lo quisiera ver en esa forma ilustrativa también, a pesar de que estos tengan 6, o creo que ahora la mínima es 7, y los demás tengan 10 y mención honorífica, esto puede llevar a muchos al desánimo, pues van a reflexionar así: ¿qué valor tiene esforzarme en la obra de Dios si al final los dos, los responsables e irresponsables, estaremos gozando de la salvación? Ambos habrán de recibir esa recompensa. Pero hay un pero en el pasaje y dice: sufrirán pérdida. Hay uno de estos grupos que sufrirá pérdida. Versículo 15. Es un contraste
en donde se habla de recompensa y se habla de pérdida. Todo este pasaje es un contraste entre blanco, negro, bueno, malo, siervos, colaboradores. Hay muchas ilustraciones, es un lenguaje muy metafórico, ilustrativo, y la oratoria que Pablo maneja aquí es sumamente elevada en muchos puntos. Los edificadores eran salvos. Yo creo que eso nos da consuelo y emoción a todos. Saber que vamos a ser salvos. De eso se trata la obra de Cristo, de salvar nuestra alma de la condenación. Pero ahora, ¿de qué se trata la pérdida de los irresponsables? ¿De los que construyan con materiales de mala calidad? Este tipo de edificadores no va a perder su salvación, como lo hemos dicho, pero no van a recibir ninguna recompensa, a tal punto que para ellos será como si fuera una pérdida. Se presentarán delante de Dios en ese tribunal de Cristo con las manos vacías. Llegarán ante la presencia de Dios, pero no tendrán nada que ofrecer a Él. En cambio, los edificadores responsables, cuando comparezcan ante el tribunal de Cristo y sus obras sean probadas, sus acciones, buenas o malas, ellos sí podrán llegar con algo en sus manos delante del Señor. Porque la Biblia nos menciona que hay coronas. La corona de gozo por ganar almas en Filipenses 4:1. La corona de justicia por predicar la palabra en 2 de Timoteo 4:1 al 8. La corona de vida por soportar las pruebas en Apocalipsis 2:10. La corona de gloria por apacentar los pastores, la grey de Dios. La corona de sabiduría por ser prudentes de Proverbios 14:18. La corona de victoria confiando en el Señor. Salmo capítulo 21. Verso 1 al 13. El propósito de recibir estas coronas es para que podamos llegar delante de la presencia de Dios y nos arrodillemos ante su majestad. Dice Apocalipsis, capítulo 4, versos 10 y 11. Tú eres digno, oh Señor nuestro, de recibir gloria y honor y poder. Y los 24 ancianos que estaban sentados ahí con él en el trono, se levantaron y tenían coronas. Y se postraron, se arrodillaron delante de él, quitando su corona, para adorar al que estaba sentado en el trono. Y al que le decían, sea la gloria, sea la honra, sea el honor. Y hasta un canto dice así, sea la gloria. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A ver, cántelo usted. Sea la gloria, sea la honra y sea el honor. Y los que edificaron con materiales de baja calidad llegarán y estarán ahí. Y no tendrán corona, no tendrán recompensa. Estarán ante la presencia de aquel que dio su vida por ellos. Y verán a todos a su alrededor arrodillarse y levantarse aquellos ancianos y arrojar las coronas, postrar las coronas delante de él. Y para ellos en ese momento será una pérdida. En el tribunal de Cristo se van a juzgar nuestros actos, nuestras obras, no para salvación, porque seremos salvos ya, pero sí para dar las recompensas de estas coronas que he mencionado acá. Y ahí, si nosotros tenemos coronas,
Vamos a despojarnos de la corona y vamos a ir delante del Rey y nos vamos a arrodillar y nos vamos a postrar y vamos a entregar nuestra corona delante de Él, porque estamos edificando la iglesia y el cuerpo de Cristo. Entonces sí vale la pena dar lo mejor de lo mejor para Dios. Sí vale la pena levantarnos en el fuego de Dios. Sí vale la pena sacrificar nuestra carne y nuestros apetitos y nuestros deseos. Vale la pena levantarnos en el Señor, porque habremos de recibir una recompensa como edificadores de la iglesia. Alguien vino antes que yo y edificó. Hay pioneros de iglesias, hay hombres que han levantado y otros vienen y sobreedifican. Y hay recompensa. Doblamos rodillas y oramos por el pueblo del Señor. Clamamos por los que sirven y hay recompensa. Estamos y damos para la obra y para la edificación de templos físicos, lugares, espacios, y hay recompensa. Venimos y levantamos nuestras manos y una palmada de decirle a alguien: Dios está contigo. Jehová Rafa, Dios te acompaña. Vale la pena decirle: Dios te bendiga a alguien. Te perdono, te amo, te bendigo. Vale la pena, porque un día nos vamos a ver cara a cara con Él y vamos a tomar la corona y la recompensa y vamos a decirle al que está sentado en el trono de gloria: sea la honra, sea el honor por los siglos de los siglos, sea la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Ay, es tiempo de edificar en el fundamento correcto y con los materiales correctos. Es tiempo de hacer buenas obras. Es tiempo de bendecir y no de maldecir. Es tiempo de cortar, como Pablo enseña a los corintios, con todo lo que impide el crecimiento. Es tiempo de levantarnos. Es el tiempo de Dios para su pueblo. Ponte en pie un momento y digámosle al Señor: este día, levántate un momento de pie. Digámosle a Él, levantémonos delante de Él, que queremos entregarle nuestra vida. Somos edificadores, el fundamento es Cristo. Somos colaboradores y siervos del Señor. Todos estamos colaborando, somos un equipo, una familia, somos uno mismo. La iglesia del Señor requiere hombres y mujeres apasionadas, entregadas. Hombres y mujeres que se levanten y digan: Señor, aquí estoy. Aunque hay días, hay mañanas, hay meses, hay años, hay temporadas en las que quiero claudicar, quiero abandonar, no quiero seguir más, quiero tirar la toalla. Hay momentos en los que me siento tan mal, tan solo, tan confundido. Pero puedo recordar en esos días tus palabras y puedo sentir tu compañía cuando cierro mis ojos y abro mis labios y comienzo a hablar contigo. Todo cambia cuando hablamos con Dios. Adórale un momento mientras el equipo de alabanza canta y adora. Adórale un momento. Adora al Señor, nadie se distraiga. Si ya no hay fuego en tu corazón, yo pido al Espíritu Santo que mande ese fuego como hoy cantábamos. Yo ruego que ese fuego se encienda, ese fuego te abrace, ese fuego se purifique tu vida. Oh, cantemos al Señor, oremos, demos gracias, adoremos, doblemos rodillas, levantemos manos, derramemos lágrimas, nos conectemos con el Espíritu, juntos adorando al Señor. Oh, estamos edificando.